Shalom amigos, bienvenidos de nuevo a Derech Torah para seguir aprendiendo de las enseñanzas de Zeireh Azar, los 12 del Tanaj. Le damos las gracias al Boré Olam porque nos ha permitido este maravilloso día de vida y recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Los 12 del Tanaj. Obadía. Nuestro siguiente profeta es interesante por donde se le vea. Es un caso muy particular, pues no solo es una sección de un solo capítulo, que apenas es comparable con lo breve del Teilín 100, sino que más allá de eso es tan rápido y conciso que puede ser abrumadoramente difícil explicar todo su contexto. Así como llegamos a este cuarto protagonista desde experiencias vividas por parte de sus tres antecesores de esta saga de los 12, para enfocarnos en un mensaje desde ese mismo punto de vista. Este cuarto personaje llega con una serie de experiencias acumuladas que se condensan tan exquisitamente en su propia vivencia y con un mensaje lleno de referencias históricas, geográficas, culturales y genealógicas. Obadía antes de Obadía. La Guemará en Sanedrín 39a y b nos enseña que Obadía, antes de protagonizar su libro, debemos ver que es el mismo que nos relata el Tanaj en Melahim Aleph capítulo 18, justo antes de la famosa escena del sacrificio de los toros y los profetas de Baal. Como nos dice el texto, y sucedió que la palabra del Eterno vino a Eliyahu, diciendo, ve, muéstrate a Ahab, y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Y el hambre era intensa en Shomrom. Y Ahab llamó a Obadía, que era mayordomo de la casa, y Obadía temía en gran manera al Eterno. En ese momento de la historia estaba una de las 10 hambrunas que hablamos previamente, la de la época de Eliyahu, en la misma época de la mujer de Sarfat, que ya analizamos en nuestra publicación anterior. Ibn Ezra pone legítimamente sobre la mesa la duda acerca de si es la misma persona o no, y ciertamente podemos ver que en el texto original, en Sefer Melahim, él es llamado Obadillahu, en lugar de Obadía. Su nombre en ambos casos proviene de la raíz Ain Bet Dalet, Obed, que hace referencia a ser un sirviente mayordomo en este caso. Pero podemos ver que el texto en Melahim le agrega una Vav al final de su nombre, en su primera aparición, pues es un agregado perteneciente a una letra del nombre divino, para insistir así que no era propiamente dicho un sirviente de Ahab, sino como dice el texto, y Obadillahu temía en gran manera al Eterno. La Guemará continúa diciendo, ¿a qué hace referencia el versículo? ¿Cuál es la conexión entre el temor de Obadía al Eterno y el llamado de Ahab? El Rabí Yitzhak dice que Ahab le dijo a Obadía, está escrito con respecto a Jacob, y Labán le dijo, si ahora he encontrado gracia en tus ojos, he observado las señales, y el Señor me ha bendecido por ti. Bereshit 30:27. Con respecto a Yosef, está escrito, el Eterno bendijo a la casa del egipcio a causa de Yosef. Bereshit 39:5.
La casa de ese hombre, es decir, mi casa, no fue bendecida. Quizás no temes a Hashem. Inmediatamente una voz divina surgió y dijo, y Obadiahu temía en gran manera al Eterno. Pero la casa de Ahab no es apta para ser bendecida como las casas de aquellos señores. Rabbi Abba dice, la alabanza que se declara con respecto a Obadía es mayor que la que se declara con respecto a Abraham. En cuanto a Abraham, el versículo dice, porque ahora sé que temes a Hashem, Bereshit 22:12, y el término mucho en gran manera no está escrito. Y sobre Obadía sí está escrito el término en gran manera. El rabino Yitzhak dice, ¿por qué motivo Obadía mereció la profecía? Es porque ocultó a 100 profetas en una cueva, como está dicho. Sucedió que cuando Jezbel cortó a los profetas del Eterno, Obadía tomó 100 profetas y los escondió, 50 hombres en cada cueva, y les dio de comer a pan y agua. Melahim Aleph 18:4. La Gemara pregunta, ¿qué es diferente? Es decir, porque decidió ocultar a 50 hombres en cada una de las dos cuevas y no ocultarlos a todos juntos en una cueva. El Rabí Elazar dice, aprendió del comportamiento de Jacob a hacerlo, como se afirma, y dijo, si Esaú viene a un campamento y lo golpea, entonces el campamento que quede escapará. Bereshit 32:9. Obadía aprendió de esto a dividir a los profetas y así disminuir el peligro. Rabbi Abajú dice, también es porque no hay cueva lo suficientemente grande para contener a más de 50 personas. El versículo dice, la visión de Obadía. Así dice el Eterno, Hashem acerca de Edom. Hemos oído un mensaje del Eterno y un embajador es enviado entre las naciones. Levántense y levantémonos contra ella en la batalla. Obadía 1:1. La Gemara pregunta, ¿qué es diferente? Es decir, ¿cuál es la razón que específicamente Obadía profetizó sobre Edom? No fue el único en hacerlo, pero sobre eso hablaremos más adelante. Rabbi Yitzhak dice, el santo bendito sea dijo, que venga Obadía, que habita entre dos malvados, Ahab e Jezebel, hombre y mujer, y quedó sin aprender de sus acciones, de hacerse como ellos, y profetizará acerca de Esaú el impío, el padre de Edom, que habitó entre dos justos, Yitzhak y Ribca, hombre y mujer, pero no aprendió del ejemplo de sus acciones. Efraín Mish'ah, estudiante de Rabí Meir, dijo en nombre de Rabí Meir, Obadía era un prosélito edomita, en consecuencia profetizó con respecto a Edom, y esto es como dice la gente, del bosque y dentro del mismo le viene el hacha al bosque, como del bosque mismo es el mango del hacha que corta el árbol. El mes de Tebet. El Sefer Yetzirah 5:14 nos enseña que el mes de Tebet se conecta con la letra Ain. Dicha letra vemos que es la inicial de Obadía, lo cual en realidad nos interesará verlo desde la perspectiva de lo que enseña el Otiot de Rabí Akiva, la letra Ain, ya que dicha letra, la Ain,
está relacionada con Esau, cuya inicial es asimismo con la letra Ain. El patriarca del pueblo de Edom, de donde Obadía fue originario. Por eso no había mejor persona que Obadía de nuestros 12, mas no el único, para hablar directamente contra Edom en un capítulo dedicado solo al tema, pues así como Hosea habló de la inmoralidad viviéndola, como se explicó, Joel sobre la corrupción y enseñanzas a medias, como se detalló, y Amós habló del privilegio, abusos y excesos, porque los vio desde dentro. Así Obadía hablaría de Edom, porque venía de Edom. El mes de Tebet, como tal, está vinculado a Esau, que se explica en las fuentes, que Esau vio que su hermano Jacob logró vincularse a los meses de Nisán para la redención, Zohar 2, 120a, con Iyar para la iluminación. Iyar es cognado de luz, de Or, y es un período de crecimiento espiritual. Y Sibam para la revelación de la Torá en el Sinaí. Y Esau quiso hacer lo mismo, pero solo logró tomar partes de Tebet, Av y Tamuz. Zohar 2.12a y Zohar 2.78b. Particularmente Tebet, al ser el primer mes del invierno, es donde los días son más cortos que en todo el año. El descenso de luz en el sentido físico y espiritual es grande, y ese es el reto del mes de Tebet. La letra Ain del mes de Tebet hace referencia justo a la luz, pero a la luz oculta que está dicho. Bereshit 3:21. Y les hizo el Eterno al hombre y su mujer túnicas de piel, Or, para vestirlos. La palabra piel, Or, ya sea la piel humana o la piel animal, se escribe casi igual que la palabra Or, luz. La diferencia es la letra Ain con la Aleph, donde sus letras iniciales, siendo del grupo de letras guturales del idioma hebreo, pueden asociarse y nos dejan ver una lección esencialmente importante. Antes de caer el primer hombre, su vestimenta era una piel de luz, Bereshit Rabá 11.2. Or, y tras caer, esa luz que empieza con la letra Aleph y cuyo valor es 1, se fragmentó en 70 partes y pasó a ser una piel común. Or, la letra Ain posee un valor numérico de 70, donde dicha letra Ain nos da pauta de 2 caminos a tomar, como lo son sus 2 líneas superiores. Uno donde Esau representa la fragmentación del conocimiento. Un ejemplo de eso puede ser cuando Esau pretendía importarle el conocimiento de las buenas enseñanzas heredadas, pues preguntaba a su padre si debía diezmar la sal y la paja. Rashi a Bereshit 25-28, para así dejar una buena impresión de estudio y devoción en su padre, siendo que es a sabiendas algo que no se diezma. Bereshit Rabá 63:10. La Torá y la luz están relacionadas. La luz es símbolo de conocimiento, tal y como se le dice a la Torá en el idioma arameo, oraita, que significa literalmente luz, siendo que cuando la luz está fragmentada, está como en poder de Esau, y en contraposición
la Torá posee 70 caras. Son 70 formas, ángulos, perspectivas de poder hacer las exégesis de la Torá en relación a las 70 partes en que se partió la luz que rodeaba a Adán, el primer hombre. Pero cuando esa luz está reunida y unificada, dicha luz vuelve a su esplendor original. Es por mucho como volver al nivel de el Edén, antes del error, y estar por encima de lo que Esav quiere hacer caer a esa luz, quien también es llamado Edom. Bereshit 36:1. Siendo así Edom la antítesis del Adán. Edom del Tanaj o Edom moderno. Edom como pueblo o nación era un asentamiento que se ubica en los alrededores del monte Seir, como está escrito, porque a Esav he dado el monte Seir por posesión. Devarim 2:5. Eso implicaba que Esav, sus esposas y descendientes habitaron allí. Ya para el tiempo del profeta Amós, vemos lo siguiente. Así dice el Eterno, por 3 transgresiones, en una perspectiva son los mismos 3 pecados que ya hemos analizado antes. Estas transgresiones de Edom, y por 4 no revocaré su castigo, porque con espada persiguió a su hermano y suprimió su compasión. Su ira continuó despedazando y mantuvo su favor para siempre. Enviaré pues fuego sobre Temán, actualmente parte de la zona del Yemen, donde está el monte Seir, y consumirá los palacios de Bozra. Amós 1:11-13. Abarbanel, comentarista de la España medieval, nos enseña el significado de los 3 pecados de Edom. La primera fue que en los días de Esav, él persiguió a su hermano Jacob. El segundo pecado fue en los días de Moshe Rabbeinu, cuando los israelitas querían pasar por la tierra de Edom y no les permitieron pasar, y les amenazaron que una espada no vendría a saludarlos. Bamidbar 20:18. El tercer pecado ocurrió durante la destrucción del primer templo, Teilín 137:10. Como dice, Hashem se acuerda de los hijos de Edom, el día de Jerusalén, que dijeron, destrúyanla, destrúyanla. Y el cuarto pecado fue que los descendientes edomitas, quienes fueron los romanos, destruyeron el segundo templo y derramaron la sangre de los judíos como agua alrededor de Jerusalén. Edom actuó continuamente como un enemigo, y por lo tanto Hashem decretó merecidamente un midá keneged midá, medida por medida, ya que su animosidad hacia Israel era sin caducidad. Hashem también albergaría animosidad hacia ellos indefinidamente. Ibn Ezra nos hace hincapié en ver primeramente el texto de Obadía en el contexto del Edom del Tanaj, que ciertamente el decreto se cumple, pues el pueblo de Edom, como nación, recibió la sentencia descrita por Amós, y podemos darlo por desaparecido, salvo por Amalek, quien dejó un diminuto rastro que nos llevó a un Amán en el exilio de Persia. Línea genealógica que saldrá de nuestro propósito. O por otro lado, Radak. Rabí David Kingi, Francia medieval, se concentra en ver Obadía más hacia el futuro,
Y ciertamente ambos no se contradicen, pues si bien el Edom del Tanaj terminó sucumbido entre guerras y conflictos de todo tipo, esto nos da la pauta para ver Amós y Obadía como el cumplimiento de la profecía dada para ese momento sobre Edom. Pero recordando el capítulo de nuestra publicación Animales Místicos del Tanaj, en el capítulo sobre el Janus, pudimos ver a detalle cómo Esau concibió a Elifaz, a quien se le puede ver como amigo de Iob a lo largo de su libro, y de Elifaz sabemos que vino al mundo Sefo. Bereshit 36, 10, 11. De quien al irse al norte de África y sin imaginarlo iniciaría una genealogía nueva que reviviría a ese Edom del Tanaj en otra parte del mundo y así dejar en el escenario al Edom de nuestra época y del que hemos venido mencionando como el cuarto exilio que pasa a Israel. Dejando en la parte de nuestro análisis un principio sobre los libros del Tanaj, muchos profetas surgieron para el pueblo judío, en gran cantidad, siendo el doble que los israelitas cuando salieron de Mizraim, 1.200.000. Sin embargo, solo se registró o se escribió una parte de las profecías, porque solo la profecía que se necesitaba para las generaciones futuras se escribió en el Tanaj, para la posteridad, pero lo que no se necesitaba más que para su momento y época, y que no era pertinente para las generaciones posteriores, no se escribió. Por eso podemos ver que Ibn Ezra y Radak no se contradecirán, pues ambas partes se cumplen. Las preguntas de Abarbanel. Abarbanel en su comentario al libro de Obadía lanza un total de 6 preguntas, como es su forma habitual de explicar, las cuales habremos de mencionar y contextualizar, y con ello nos adentraremos de lleno al tema que nos expone este libro. Si bien el mismo Abarbanel da sus propias respuestas, habremos de dar nosotros nuestras propias respuestas a sus preguntas, solo para así enfocarnos en lo que venimos desarrollando. La primera pregunta. La primera pregunta es si esta profecía que dijo Obadía sobre Edom ya fue cumplida por Nebuchadnezzar, después de que conquistó Eretz Israel y destruyó Jerusalén, luego de que subyugó a los reinos de las naciones circundantes, incluidos Egipto, Amón, Moab, Edom y las demás naciones, como dice en el libro de Yirmiyá. Alternativamente, se cumplió esta profecía después en los días de Hurcanás, el rey Hashmoneo, que fue a la tierra de Edom y golpeó a Edom y subyugó su orgullo y los hizo trabajar y pagar impuestos y los hizo hacer Brit Milá, como se dice en las obras de Yosef Ben Gurión. O mejor dicho, esta es una profecía que aún no se ha cumplido y se cumplirá en el futuro. La primera respuesta. Ciertamente el Edom del Tanaj, como veíamos, se fue desmembrando por pedazos, y el cierre de su época tanágica, por así decirlo, fue cuando Nebuchadnezzar arrasó con todo lo que pudo, como dice lo escrito en Yehezkel 25, 12, 14. Así dice el Eterno: por cuanto Edom ha obrado vengativamente contra la casa de Yehudá, ha incurrido en grave culpa, y se ha vengado de ellos. Por tanto, así dice el Eterno:
yo extenderé también mi mano contra Edom, y cortaré de ella hombres y animales, y la dejaré en ruinas, desde Temán hasta Dedán. Caerán a espada. Pondré mi venganza contra Edom en mano de mi pueblo Israel, y harán en Edom conforme a mi ira, y conforme a mi furor. Así conocerán mi venganza, declara el Eterno. Y que se cumple en lo también escrito. Yirmiyahu 27:3-6. Y envía palabra al rey de Edom, y ordénales que digan a sus señores: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, así diréis a vuestros señores: yo hice la tierra, los hombres y los animales que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la doy a quien me place. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de mi siervo, Nebuchadnezzar, rey de Babilonia, siervo mío, y también las bestias del campo le he dado para que le sirvan. La segunda pregunta es, ¿qué es Edom y Har, monte de Esau? Se refiere al versículo 8 del libro de Obadía, que el profeta habla en esta profecía. Se refiere esto a la tierra de Edom que está adyacente a Eretz Israel, por la que pasaron los israelitas antes de entrar en la tierra de Sihón y Og en los días de Moshe Rabeinu, que luego fue conquistada por el rey David y luego nuevamente por Nebuchadnezzar y luego por Hurcanás. ¿Quién se mencionó anteriormente? ¿O se trata de Edom, que es Roma, y las tierras de los cristianos, que nuestros sabios se han referido a Roma como la ciudad de Edom y la tierra de Edom? La segunda respuesta. Sobre la parte donde se contrastó al Edom del Tanaj con el Edom moderno, ya hemos hablado, pero aquí cabe agregar que el monte de Esau, un par de Midrashim, ubican esto en el concepto de monte, más en el contexto de lo que es la sabiduría de Edom. Podremos decir que el monte en esta metáfora corresponde más al constructo y a la imagen que se ha hecho forjar de sí mismo para con los demás, cuando el profeta nos dice en el versículo 4, aunque te remontes como el águila, y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Eterno. Nos está hablando de esa máscara que se pone Esau de sabio, como en el tema de diezmar la sal y la paja, pero todo es una parafernalia por imitación, pues la Roma moderna no es sino un clon y una reversión de la cultura griega. Por algo dice el Pasuk: entonces la casa de Jacob será un fuego y la casa de Yosef una flama, y paja será la casa de Esau. Los quemarán y los consumirán, y no quedará sobreviviente alguno de la casa de Esau, porque el Eterno ha hablado. El que fingía sabiduría al querer diezmar la paja, sería consumido como la paja. La Gemara en Abodá Zará 10a explica que cuando el profeta dice: he aquí que te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera, hace referencia a que Roma como cultura no tenía ni un idioma propio, ni una escritura desarrollada, y no fue hasta la llegada del Imperio Romano que copiaron y reversionaron de los griegos lo que pudieron, y fue que se impusieron como los
precursores de muchas artes y ciencias que ya existían desde miles de años antes en Asia Menor y Asia Central, pero que por su trauma histórico quisieron reescribir la historia al grado de que mucha gente hoy sigue siendo víctima del eurocentrismo, donde se piensa que Europa es el padre y la madre de la astronomía, las matemáticas, la música y lo que se les pregunte que existía como ciencia, siendo que no hubo cartógrafos mejores en la hoy Portugal que los judíos antes de los imperialistas europeos, que hubo imprenta por judíos y árabes antes que Gutenberg, música en el templo de Jerusalén antes que Aristóteles, y astrónomos árabes y egipcios mejores que cualquier individuo vestido con túnica blanca y coronas de ramas de olivo. La tercera pregunta es que esta breve profecía de Obadía agrega a las largas profecías sobre Edom en el libro de Yirmiyahu. Nuestros sabios ya nos han enseñado que no hay caso en el que dos profetas den profecía en el mismo estilo. Así que también necesitamos saber qué profeta, Obadía o Yirmiyahu, llegó primero cronológicamente, y cuál era la necesidad de que estos dos profetas compartieran sobre el mismo tema. Si Hashem quería revelar sus secretos a Obadía, ¿por qué lo hizo sobre Edom y no sobre una nación diferente? La tercera respuesta. Aquí el mismo Abarbanel sí se responde a sí mismo en sus comentarios que otorga a lo largo del libro, donde nos contextualiza que no fueron solo Obadía e Yirmiyahu los que hablaron contra Edom, sino un total de 9 profetas, siendo Bilán, el llamado profeta de las naciones, Baba Batra 15b, Obadía, Yeshaya, Joel, Amos, Yirmiyahu, Yehezkel, Malají y el rey David en el Teilín 137. Pero lo interesante es añadir al por qué tendría que ser Obadía quien hable contra Edom, que lo hace especial. Además de lo que hemos podido apoyar ya, el mismo Abarbanel explica que hay un Midrash que explica lo siguiente. Midrash Haggadat Bereshit 56.1. La visión de Obadía, que la memoria de los justos sea para bendición, cuando Elifaz el temanita, hijo de Esau, y considerado en la lista de profetas de las naciones, en medio de su conversación con Iov, le respondió y dijo: entre pensamientos inquietantes de visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto, un temblor que hizo estremecer todos mis huesos. Y Job 4:13-14. Elifaz parecía más como quejarse que agradecer el valor de la profecía que poseía. El Rab Berajía dijo: ¿por qué el santo bendito sea exigió el castigo de Esab en una visión? Más bien fue para enseñarnos cómo Hashem paga tanto a un enemigo y un aliado conforme a sus obras, siendo que Elifaz, ancestro directo de Obadía, no entendió en ese momento el peso de la profecía. Le fue dicho: pondré un descendiente tuyo, pero servidor mío, a hablar en contra de Edom. La cuarta pregunta es, el profeta dice: así dice Hashem Elohim a Edom, hemos recibido noticias de Hashem. Debido a la frase hemos recibido noticias de Hashem,
¿No es posible que esta fuera tal cual palabra de Hashem? Pues ¿acaso es que Hashem dijo que recibió las noticias usando un lenguaje plural? Hemos recibido, ya que Hashem es uno, y si el mismo profeta está diciendo, hemos recibido noticias, ¿por qué la frase así dice Hashem? La cuarta respuesta. Metzudat David, Malbim y Radak, exégetas del Tanaj, nos dicen que a quienes hacen referencia es tanto a los otros profetas que hemos enlistado ya. Ellos son quienes han recibido noticias, como diversas naciones que harán cumplir lo dicho en el versículo 2. He aquí, te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera, pues cuando Esaú se le puede ver sin su coraza de inteligente, queda al descubierto su ignorancia y pequeñez intelectual espiritual. Es claro que cuando el cristianismo fue diseñado en Roma, lo hizo mezclando las culturas paganas de la zona más símbolos del judaísmo clásico para obtener el nuevo dogma, que sigue la misma línea de copia y reversión, el sincretismo. La quinta pregunta. ¿No habrá remanente en la casa de Esaú? Porque Hashem habló. Versículo 18. Suena como que no habrá sobreviviente de Esaú, porque todos morirán en la guerra. Pero en su libro Amós dio un mensaje que podríamos ver como contradictorio, diciendo que la casa de Jacob heredaría el remanente de Edom. Amós 9:11-12. Esto parece que habrá un remanente de Edom que estará bajo el gobierno de Israel. ¿Cómo surge esta contradicción si ambos son la palabra de Hashem? La quinta respuesta. Algo que dejamos intencionalmente en el tintero acerca de Amós era el concepto de la Sucá de David, mencionada en el versículo 9:11-12. De dicho profeta, el texto dice, en aquel día levantaré la Sucá caída de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y reedificaré como en tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Eterno que hace esto. El Zohar 1.72b y 1.239b nos da una gran pauta acerca de a qué se refería el texto de Amós con la Sucá de David, y ello hace referencia a la Shekinah, que por extensión hace referencia al fin del exilio, y con ello también se arropa el concepto de la reunión de los exiliados. La Shekinah, como símbolo del exilio, no es sino, en la metáfora, una madre que ha perdido a sus hijos y busca recuperarlos, y ella busca reunirse con su esposo para reencontrar a toda la familia. Así cuando Amós nos habla del fin del exilio, en este caso del de Roma, es porque el exilio de Roma no acabará sino hasta que el Creador intervenga directamente para romperlo, como vimos cuando hablamos del Virgen de Israel. Roma, tal y como estudiamos ya, hoy día en nuestra modernidad sigue siendo por mucho el cuartel general del Imperio Romano, que no cayó, sino solo cambió de forma, pasando de ser un ente político a uno también religioso, por medio de la Iglesia Católica, y que poseyó por casi 2000 años una segunda vida con su diseminación político-territorial en las 10 coronas europeas principales, y después en las fuerzas políticas que fueran necesarias para mantener el status quo.
Roma no es solo una entidad religiosa o un recuerdo de expansión política, es un concepto mental, pues la escala de valores, la perspectiva de lo divino, el folclore y el imperialismo, las castas, la economía global, los usos horarios y hasta el calendario, entre muchos aspectos de la vida occidental y mundial, están aún regidos por lo que Roma dictó o ha seguido dictando desde su trinchera. Y esa es la razón por la cual aún decimos que estamos bajo el exilio de Roma, pues Roma no ha muerto, y si el alcance de Roma como exilio es mundial, también es el nivel de diseminación que tienen esos hijos de Israel, pues ¿quién más sino ellos tomarán lo que está dicho, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre? La sexta pregunta. El profeta Obadía nos habla en el versículo 20. Los desterrados de estos de Bené Israel poseerán lo que sea desde los cananeos hasta Sarfat. ¿Qué tiene que ver los cananeos con esto? Y también, ¿qué pasa con Sarfat? Rab David Kingi dijo que los Kenaanim no son los países europeos de Alemania y Ashkelabania, y no se sabría de dónde viene la profecía sin las palabras de Ibn Ezra, quien dice que escuchó de los grandes, que la tierra de Askenaz era poblada por cananeos que huyeron de Israel ante los israelitas. Pero, ¿cómo puede ser esto posible? ¿No huyeron los cananeos a África como dijeron nuestros sabios? No explicaré los pesuquín de acuerdo con esos pensamientos. Abarbanel prefirió no entrar en polémica. Nosotros solo lo haremos un poco. La sexta respuesta. El tema del Pasuk 20 de Obadía es uno fascinante en muchos aspectos, pues la variedad de anotaciones que existen al respecto puede confundir a cualquiera, y sobresalta que todo gira en un entorno geográfico y cartográfico, sin dejar de lado el aspecto histórico, siendo que el texto dice: y los desterrados de este conjunto de los hijos de Israel que están entre los Kenaanim, los cananeos, hasta Sarfat, y los desterrados de Jerusalén que están en Sefarad, poseerán las ciudades del Negev. Hay en este pasuk dos lugares que nos son reconocibles: Sefarad, por supuesto, pero antes, retomando lo que vimos respecto a la mujer de Sarfat, vimos que dicho lugar, Sarfat, estaba ya afuera de las fronteras de Israel de aquel momento, es decir, ya en territorio cananeo fenicio. Es importante decir que cananeo y fenicio son la misma cosa, pues el vocablo hebreo cananeo o Kenaanim era a su vez el mismo nombre con el que ellos se autodenominaban, Kenaani. El problema vino cuando los griegos los llamaron poiniques, fenicios, que significa literalmente rojos, púrpuras, muy probablemente por los apreciados tintes de color púrpura con que comerciaban y que usaban en sus cabellos. Lo importante a destacar de esto es que cuando tenemos la mención de los hijos de Israel que están entre los Kenaanim hasta Sarfat, es por un lado literalmente refiriéndose a los hijos de Israel, es decir, a los judíos hebreos israelitas del reino del norte, que era llamado reino de Israel, en el sentido llano de la historia del Tanaj,
Cuando nos enfocamos en el uso de la profecía de Obadía en su misma época, él conocía y entendía que había ya judíos, hebreos, israelitas en los terrenos de Sarfat, como lo era la viuda de Sarfat. Y él lo sabía bien, pues Ahab era rey de Israel, es decir, del reino del norte que era llamado así. Y por eso vemos que Eliyahu Hanabí fue enviado a dichas tierras a encontrarse con la mujer de Sarfat, pues era la misma época. Rashi explica ciertamente de dos maneras que Sarfat es, por un lado, la Sarfat de los cananeos fenicios, donde se dio una especie de destierro a causa de la hambruna, y por otro lado, el mismo Rashi nos dice que es Francia, y quién mejor que él para decírnoslo si él era francés. Y así es la Francia de las guillotinas, Napoleón y el croissant, del que estamos haciendo referencia. Pero cabe precisar que en este segundo detalle es donde Abarbanel opta por no entrar en detalles, pero hablaremos de ambas Francias. Cabe decir que nuestra Sarfat del Tanaj, Canaán, Fenicia, hace referencia, como dijimos, a los exiliados del reino del norte, es decir, a las 10 tribus que lo componen, las cuales pasaron por varios procesos de exilio, como dice el Midrash Sanjerib. Exilió a Israel en 3 exilios. Primero exilió a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Menashe. En segundo lugar, a la tribu de Zebulún, la tribu de Neftalí, como se afirma en Yeshayá 8:23. En otro tiempo abatió la tierra de Zabulún y la tierra de Neftalí, y por tercero exilió al resto de las tribus, como se dice, y luego afligió. Jidbid los barrió, Jidbid como con una escoba, Mahbed. Y estas etapas que se consolidaron a través del tiempo con la presencia asiria en terrenos del norte, años más tarde, pues Asiria serviría para golpear solo a las 10 tribus, ya que los 4 exilios de Babel, Parás, Yaván y Edom están enfocados para el sur. Pero sobre esas tribus de Israel, el norte, tal y como pudimos ver cuando estudiamos a Juldá la profetisa, fue que el profeta Yirmiyahu, pariente de la profetisa y líder de la generación, no se encontraba para atender el asunto con el rey. Yoshiyahu, pues, él fue, como explica la Gemara en Megilá 14b, a tratar de reunir a las tribus exiliadas del norte. ¿Y la Francia actual? Esa conexión de Sarfat con la Francia actual es complicado ver cómo se desarrolla, si no del lado histórico, pues ciertamente los fenicios cananeos, dentro de sus etapas de expansión, después de varios períodos, se consolidaron a lo largo y ancho del Mediterráneo, como bien cita Abarbanel, luego primeramente a Cartago y hoy Túnez, y ciertamente podríamos decir que una Sarfat moderna sería solo porque los fenicios allí se expandieron, siendo en realidad solo parte del sur-oeste de la Francia actual, pero no hay registros de migraciones masivas de judíos a causa de los exilios hacia Sarfat, dejándonos una Sarfat moderna solo por coincidencia nominal.
por lo que conviene entender a Sarfat solo como una visión del exilio de las tribus del norte, donde los Midrashim y la Gemara nos habla de 3 lugares a los que llegaron dichas tribus después de la Sarfat del Tanaj, todas apuntando hacia Asia Central, la península arábiga, África y hasta el lejano Oriente. Pero la misma Gemara discute acerca de su regreso en la era de la redención y no lo deja nada fácil para ellas. Pero en resumen, se deja la puerta abierta para todas esas personas mezcladas entre las naciones para hacer teshuvá y volver a casa, como está escrito en Obadiyá. Entonces la casa de Jacob, el reino sur, será un fuego, y la casa de Yosef, una flama, el reino del norte, y paja, Lakesh, será la casa de Esau. ¿Y cómo llama a la paja el texto? Lakesh, palabra con la misma raíz que Malkosh, la lluvia tardía, la de las enseñanzas que o llegan tarde o llegan mal, y explica el Zohar 220a. ¿Por qué sabes paja? Porque todo Israel es la cosecha, que es fruto de las buenas lluvias, buenas enseñanzas, y se debe limpiar la cosecha de la paja, esa influencia ideológica negativa. Sefarad. Extendiendo la sexta respuesta, creemos que Sefarad requería una mención especial, principalmente porque es un caso especial. Nos referimos al hecho de que Sefarad no solo es un tanto más fácil identificarla, sino que es mencionada de forma interesante en las fuentes. En el texto vemos que dice, y los desterrados de Jerusalén, que están en Sefarad. Y en ese sentido todos los comentaristas del Tanaj, Rashi, Ibn Ezra, Radak, Metzudat David, Metzudat Zion, Malbim, etc., convergen en algo, que los desterrados de Jerusalén son una referencia a las tribus del reino del sur, el reino de Yehudá, las tribus de Benjamín, Leví y Yehudá, y asimismo todos concuerdan que Sefarad es España. Pero, ¿cómo sabemos que Sefarad es España? El Targum Yonatán dejó escrito, y los exiliados de Jerusalén que están en Aspamia. Aspamia es España. Si bien el nombre oficial del hoy Reino de España se fue dando tras la unificación de los reinos de Navarra, Aragón y con el matrimonio de Isabel y Fernando, tras la expulsión de los judíos en 1492, y si bien se podría hacer un libro completo de la historia de la hoy península ibérica, solo para detallar los nombres que ha acumulado y tenido, habremos de ser concisos respecto a puntos que podremos comprender con la información hasta ahora dada, pero de manera historiográficamente responsable. El vocablo España es bien sabido que viene del latín Hispania, pero dicha palabra no es en sí mismo latín. Realmente quienes dieron origen a un vocablo del que luego los romanos adoptaron para llegar a este término fueron los fenicios cananeos. Hablábamos ya que ellos se expandieron a lo largo y ancho del Mediterráneo, y eso ya desde la época de Yehoshua. Así que dichas tierras de la hoy península, los cananeos la llamaron Shpanim, que es totalmente transportable al hebreo, pues significa en ambos idiomas la isla de los conejos. Desde la perspectiva de los fenicios, la península les era como una isla a la que llegaban y se iban,
y que ciertamente tenía conejos. También se presume que fue a la hoy Mallorca, que es una isla española en el Mediterráneo, donde pudieron haber llegado primero, y el nombre se quedó después para toda la región y consolidada como Hispania para la época de los romanos. Es también bueno, por ampliar el contexto, decir que la palabra Europa proviene también del fenicio Aruba, que quiere decir lugar donde se pone el sol, cuya raíz etimológica a quien conozca el hebreo le será familiar, pues proviene de la misma raíz que Erev, que significa la tarde, pues desde las costas fenicias de Sarfat en Canaán, Europa era la zona donde se ponía el sol, es decir, al poniente. Pero si bien ya vimos que Hisphanim, término en latín siendo Hispania, ¿por qué el Targum, que es en arameo, le llamaba Aspamia? Más allá de la cercanía fonética que podemos ver, el valor numérico de Aspamia es de 192, mismo valor numérico que la suma de los valores numéricos de Yehudá, 30, más Benjamín, 162, igual 192. Pero, ¿y la tribu de Leví no salió al exilio con ellos como vimos ya? Recordemos que Leví como tribu, incluidos los Coanim, no recibieron una porción de tierra como lo hicieron los demás, Shebatim, por lo que Aspamia es un código para indicar que dichas tribus, Yehudá y Benjamín más Leví, fueron las exiliadas hacia Sefarad. Sefarad como palabra en hebreo, y siendo que hay una única vez en todo el Tanaj que nos es mencionada de esa manera, vale el tiempo ver alguna información que se sabe sobre dicho vocablo. El anagrama más conocido sobre Sefarad es el del Pardés, que no solo significa literalmente huerto, sino hace referencia a los 4 niveles de estudio de la Torá: Peshat, Remes, Drash y Sod. En la Sefarad medieval se vivió una época maravillosa donde esos 4 elementos se unificaron de manera luminosa, por personajes que no acabaríamos de hacer una lista. Pero si bien el Talmud se escribió parte en Jerusalén y parte en Eloi, Irán e Irak, y si bien el Zohar existió por mano de Rabbi Shimon Bar Yochai en Israel, no fue hasta la época de Moshe de León, del Ramban, de Nachmanides y de Abraham Halevi, de Yehudá Halevi, que en Sefarad que hubo copias y hasta quemas del Talmud como no se habían visto, y no se diga del Zohar, que tuvo su forma por Moshe de León, que tuvimos las primeras versiones impresas del Sefer Jabair y del Sefer Yetzirah, entre tantos títulos más, gracias a las técnicas de impresión desarrolladas por los judíos portugueses, y apenas tras la expulsión de 1492 en Soncino, Italia, la versión definitiva del Talmud, que incluía incluso la forma manuscrita sefaradí para los comentarios de Rashi a la Gemara. Sefarad no por nada se puede leer como Sefer Dalet, es decir, el libro de los 4, donde la letra Dalet, teniendo un valor numérico de 4, hace referencia a la Torah misma, pues el libro de los 4 niveles de estudio. Retomando el vocablo arameo aspamia, podremos ver que es un viejo conocido del Talmud, pues lo vemos mencionado en un diverso número de veces en diversos contextos. La podemos ver mencionada a aspamia, por ejemplo, en una Gemara, Nidá 30b,
que nos la muestra como un lugar muy lejano desde el punto de vista de la tierra de Israel. Y dice: cuando el feto está en el vientre, se le enciende una luz sobre su cabeza y es capaz de mirar dentro del vientre, desde un extremo al otro del mundo, como está escrito: cuando su lámpara brillaba sobre mi cabeza y a su luz andaba en las tinieblas. Y Job 29:3. La Guemará nos enseña que el feto puede ver desde un extremo al otro del mundo y que puede incluso ver un sueño que tenga lugar en un lugar tan lejano como Aspamia. Aspamia nos es mencionada en las fuentes como un lugar a donde llegan barcos, Yevamot 63a. En un lugar tan lejano, pero aún así, que ciertas hechicerías podrían incluso llegar a tener efecto si la persona se deja ser susceptible de ciertas energías. Berajot 62a y Vaikra Rabá 29:2. Un lugar donde se puede conseguir buen pescado kasher. Baba Batra 74b, Bereshit Rabá 5:8, Shevi'it 6:4. Por la calidad del agua de su mar, y un lugar al que le toma a uno un año en ir y un año en regresar. Baba Batra 39a. Por supuesto, en el contexto de la velocidad de un viaje de caravana de la antigüedad. La importancia de Sefarad en el libro de Obadía es uno que nos ayuda a tener contexto tanto de lo que vendría para el futuro, para el reino de Yehudá, el reino del sur con Yehudá y Benjamín, como en el presente del pueblo mismo. Así pues, como vimos que Sarfat en Canaán sí estaba ocupada para la época de Obadía, por los exiliados, por parte de las hambrunas, y después por Sanjerib, así los de Sefarad ya tenían también presencia en dicho lugar. Podemos ver que la hoy España estaba con una presencia judía no solo por deducción. Pues si bien Sanjerib exilió a las tribus del norte, en el otro lado del mapa hebreo hubo presencia judía en Iberia desde tiempos inmemoriales. Una pista de esto a nivel histórico es algo que los historiadores no logran concretar. Es el hecho de que Iberia fue fundada por los iberos, un grupo del que no se supo de dónde vinieron y por qué su conexión con la tierra desapareció, pero que su nombre nos es familiar: íberos, ibrim, hebreos, y el río Hebró, ibrí, hebreo. De lo que podemos estar seguros es de un lugar que tomará relevancia ahora para nosotros: Tarshish, un lugar que menciona un pasuk de Yeshayá, Yeshayá 69, de entre tantos textos del Tanaj. Porque por mí las islas me guardarán, y las naves de Tarshish vendrán como lo hacían antes, para traer a tus hijos desde lejos, y su plata y su oro con ellos, por el nombre del Eterno tu Dios, y por el Santo de Israel, que Él te ha glorificado. Hemos puesto una traducción casi literal del texto, que podría o no coincidir con la traducción a la que se pueda tener acceso, todo con el fin de que la exégesis presentadas tengan concordancia. Este texto toma una relevancia particular, pues nos redondea la idea de lo que nos habla Obadía respecto de Sefarad, Aspamia. Radak y Rashi nos hablan de que Shlomo Hamelech enviaba sus naves a buscar y traer oro y plata, su plata y su oro con ellos,
a la zona que Yeshaya nos está mencionando, en las naves de Tarshish, que era a donde las enviaba el rey sabio. ¿Dónde es Tarshish? Diversos historiadores explican que Tarshish es la zona donde habitaban los tartesos. ¿Y dónde vivían los tartesos? Rashi Ayoná 1.3 y Onkelos en Shemot 28.20 nos dice que Tarshish es el nombre de una región marítima del Mediterráneo, y ya es Ibn Ezra quien nos dice que Tarshish es otro nombre del Tanaj para España. Cabe dejar como nota que Tarshish es el nombre de una de las piedras del pectoral del sumo sacerdote, y por otro lado que existe otra Tarshish en Turquía, pero no será la de nuestro pasuk. Así cuando dice el pasuk de Yeshaya, por mí las islas me aguardarán, cobra sentido saber que España, Aspamia, es la isla de los conejos. Las naves de Tarshish vendrán como lo hacían antes, como en los tiempos de Shlomo Hamelech, cuando se fundaron allí asentamientos judíos, aunque después se convirtieran en la zona que los romanos usaron para desterrar a los judíos, para traer a tus hijos desde lejos. En un sentido literal, pues Aspamia es un lugar muy lejano, y su plata y su oro con ellos, explica Radak, que el oro y plata se refiere a la ganancia y el valor de los hijos buenos rectificados y elevados por el nombre del Eterno tu Dios, y por el Santo de Israel que Él te ha glorificado, donde volviendo a Obadiyá, podemos entender el contexto de lo que dice en su último pasuk, y subirán libertadores al monte Sión para juzgar al monte de Esau, y el reino será del Eterno. ¿Qué es lo que vence a Esau? ¿La paja? Son las buenas enseñanzas, los buenos maestros y las buenas respuestas. Y Tarshish, ¿dónde más lo hemos visto en el Tanaj? De los muchos lugares que nos mencionan a Tarshish, uno que nos interesará es Yoná 1.3. Yoná se levantó para huir a Tarshish del servicio de Hashem, bajó a Yafó y encontró un barco que iba a Tarshish. Pagó el pasaje y subió a bordo para navegar con los demás a Tarshish, lejos del servicio de Hashem. Un lugar muy lejano aparece de nuevo, pero sobre Yoná hablaremos en nuestro siguiente capítulo. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos. El Boreolán mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boreolán.